Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a ver nuevamente el programa de esquemáticos Borneo Schematic, ya que se encuentra en constantes actualizaciones y por supuesto que te mostraré el nuevo contenido y lo que yo utilizo. Específicamente en este video te mostraré dónde obtener una licencia al mejor precio, cómo descargarlo, cómo instalarlo y todo el contenido que tiene en relación a la reparación de celulares. También veremos cómo solucionar problemas con las actualizaciones y cómo contactarse con el soporte en caso de algún problema. Ya te había mencionado que este es un programa de pago. Aquí tenemos la página donde puedes encontrar tu licencia. Sería en tiendatechgn.site. Si vas a la parte de Borneo Schematic, te llevará a esta página. En este momento tenemos acá estas licencias. Borneo para un año, una computadora. Borneo para un año, dos computadoras y una reactivación. ¿Cómo funciona la reactivación? Cuando yo tuve una cuenta de un año y esta se me acaba, yo puedo comprar la reactivación, ya que es un beneficio, digamos, por reactivar la cuenta. Entonces obtienes un precio más bajo, como si compraras el año de nuevo desde cero. Estos son los precios que ves tú acá en pantalla en este momento en el video. Pero cuando tú entres a la página, que te la voy a dejar en el primer comentario, aquí vas a encontrar una oferta. Es decir, vas a encontrar un precio más bajo, ¿ok? Y además de eso, puedes encontrarte con alguna otra promoción. Ya tienes una promoción que es por entrar en el enlace que te voy a dejar en el primer comentario, tendrás un precio más bajo cuando entres a la página. Y segundo, puede que depende de la época del año, encuentres una promoción de meses adicionales. Ahora, cabe destacar que nosotros simplemente somos distribuidores de las licencias de Borneo. Solo distribuimos, ¿ok? No somos responsables del servidor como tal. Es decir, que si hay algún tipo de incompatibilidad, algún tipo de problemas, hay un número de soporte, el cual yo también se los voy a dejar y se les voy a explicar cómo hacerlo para que se pongan directamente en contacto con ellos, ¿no? Porque la licencia tiene una durabilidad de un año. A lo largo de ese año puede suceder cualquier cosa. Sin querer decir que el programa es algo malo, no lo es totalmente bueno, pero de vez en cuando actualizan y puede generar problemas, pero precisamente por eso les comento, porque hay quienes me escriben tratando de que yo les dé ayuda con algún problema y realmente no puedo hacer nada porque simplemente la página acá lo que hace es entregar un código, pero no tengo acceso al servidor donde se podrían solucionar algún problema, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia de comprar acá? Bueno, principalmente que no puedes comprar directamente con Borneo. Ellos no le venden licencias directamente a los usuarios, sino que se contactan con distribuidores, en este caso como lo estamos haciendo nosotros, para que vendan en los diferentes países de tal forma que se pueda facilitar una forma de pago. Entonces, actualmente nosotros acá tenemos lo que son formas de pago, tenemos directamente con PayPal, tenemos lo que sería tarjeta de débito o crédito, Mastercard, Visa, American Express, tenemos lo que es Binance y otros métodos de pagos que se realizan de forma manual, ¿ok? Estos de acá son automatizados y estos son de forma manual. Tenemos lo que es pago móvil para el país de Venezuela, Seller para lo que es Estados Unidos, Yape para lo que es Perú y Banco Pichincha para lo que es Ecuador, ¿ok? Entonces esos son los métodos de pago. Si eres de otro país que no está incluido en esta lista, evidentemente tienes otras formas de pagos como lo son PayPal o tarjeta o Binance, ¿ok? Entonces una vez ya sabes que cuando entres al enlace que está en el primer comentario vas a obtener un mejor precio de lo que estás viendo acá en pantalla. Pasamos a cómo descargar e instalar el programa. Aunque cuando adquieras una licencia nosotros tenemos una página que te mostrará cómo hacerlo paso a paso. Igual es la finalidad de este video. Así que para descargar el programa vamos a buscar en Google Borneo Schematic y vamos a ir a la página que dice Update Borneo, ¿ok? Entramos ahí y vamos a bajar hasta la parte de acá donde se encuentran las últimas actualizaciones del programa, ¿ok? Aquí dice que lo puedes descargar de forma directa por Google Drive, por Mediafire. Yo lo hago de forma directa, ¿ok? Una vez se descarga el programa nos va a dejar este archivo que es un archivo comprimido, ¿ok? Yo lo descomprimo con lo que es 7zip. Si no sabes lo que es 7zip, bueno, simplemente vas nuevamente a Google y escribimos acá 7zip, ¿ok? Es un programa gratis de descomprimir archivos, ¿ok? Entonces ahí eliges cuál de las versiones quieres o cuál de las versiones es compatible con tu sistema, si es de 32 o es de 64. Por lo general, para ejecutar este programa se necesita lo que es 64 bits, ¿ok? Entonces volvemos acá, una vez descargado el programa, lo vamos a extraer, ¿ok? Yo lo extraigo acá directamente dentro de otra carpeta y me va a dejar lo que es el instalador. Voy a ejecutar esto como administrador. Aquí elegimos lo que es el idioma y ya les comento algo. Vamos a esperar que se instale. Mientras se prepara la instalación, entonces, lo que les iba a comentar es que cuando nosotros tengamos algún problema con el programa, sea que aparezca una actualización nueva o sea que no nos permita entrar y no entendamos el mensaje que aparece ahí, vamos a desinstalar el programa en el panel de control cuando tenemos Windows 10 o Windows 7 y vamos a descargar la última actualización que está en la página donde entré hace un momento y volverla a instalar, ¿ok? Pero una vez desinstalado el programa desde cero. Esto para evitar algún tipo de interferencias, ¿ok? Entonces acá se ha terminado la instalación.
Ahí yo le digo que se ejecute automáticamente de una vez. Y aquí tenemos entonces lo que es el programa, ¿ok? Yo acá ya tengo un usuario y contraseña registrados, ¿ok? Pero cuando nosotros entramos desde cero y ya tenemos nuestra licencia comprada, lo que vamos a hacer acá es ir a Register New User, ¿ok? Aquí hay algunos servidores. Bueno, primero que nada voy a registrarme, ¿ok? Acá yo voy a escribir mi usuario. Bien, voy a colocar un usuario, preferiblemente números y letras o solo números, pero que no hayan espacios, ¿ok? Que no hayan espacios, que no hayan puntos, que no hayan guiones. Esto para evitar posibles problemas, ¿ok? Que no tenga, por ejemplo, la letra ñ tampoco, importante, ¿ok? Si es todo en minúscula, mucho mejor. Entonces colocamos acá nuestro Gmail, ¿ok? Simplemente ahí, colocamos ahí nuestro número celular, incluyendo lo que sería nuestro código del país, ¿ok? Seguido de lo que es el número. Bien, vamos a ir cargando acá estos datos de ejemplo, ¿ok? Vamos a colocar acá una contraseña. No importa si es una contraseña fácil, ya que lo importante acá es el código de activación. Ya les menciono por qué. Yo acá voy a colocar cualquier contraseña, ¿no? De igual manera no me voy a registrar, es para hacerles la demostración. Y acá voy a pegar mi código de activación que me entregaron en la página donde adquirí mi licencia, ¿no? Ok, entonces en este caso vamos a utilizar cualquier código de ejemplo, ¿no? Le doy acá en Register, ok, y me dice que si estoy seguro de registrarlo, yo le doy que sí. En este caso me va a dar error, evidentemente porque estoy utilizando un código incorrecto. Pero cuando tengo un código correcto, me va a decir que mi código ha sido registrado correctamente. Esto obviamente el mensaje en inglés, ok. Entonces una vez ya yo haya registrado correctamente, me va a regresar a lo que es la pantalla de login y me va a marcar acá mi usuario y mi contraseña, ok. Yo acá lo tengo oculto, pero usted lo puede visualizar. Acá aconsejablemente copie su usuario y su contraseña aparte en otro lugar, ok, en caso de que lo olvide, porque como queda acá registrado, siempre le damos login y se nos puede olvidar. Entonces mejor lo dejamos por allá apuntado en algún lugar para que no lo perdamos. De igual manera, en caso de que nosotros perdamos lo que es el usuario y la contraseña, vamos a hacer clic acá con nuestro correo que registramos ahí y nos lo va a enviar, ¿ok? En caso de que no lo envíe o que no nos acordemos el correo que utilizamos, habría que escribir acá a este número de WhatsApp, ¿ok? Acá es un número de Indonesia, por lo que normalmente para acá, para Latinoamérica, ellos nos responderían en las horas de la noche, ya que por allá a esa hora más o menos está amaneciendo. Así que ellos van a atender en inglés, así que habría que utilizar el traductor de Google para ir hablando, comunicándose con ellos. Por eso yo les decía que no importa que la contraseña sea fácil, porque acá automáticamente cuando yo inicie sesión, ok, ya el programa se casa directamente con mi CPU o con mi computadora y ya si yo tengo el usuario y la contraseña y lo coloco en otra computadora, no me va a dejar entrar, ok, ya no me deja entrar. Entonces para yo poder entrar en esa otra computadora, tengo que ponerme en contacto con el soporte, ok, para que ellos me hagan un reinicio del usuario. Esto normalmente se hace cuando mi computadora se dañó, ok, si se me dañó la computadora y necesito cambiar, lo hago. Segundo, también lo puedo hacer si tengo que cambiar de computadora, sea porque voy a utilizar una mejor, ¿no? Voy a actualizar mi computadora. Entonces, de igual manera, pero aquí nos van a pedir el correo, el usuario y el código de activación, ok. En caso de que no tenga el usuario, me van a pedir correo y código de activación. Por eso es importante el código de activación, porque sirve para activar la cuenta, evidentemente, pero también si necesito reiniciar mi usuario o si perdí algún dato, con el código puedo recuperarlo, ok, a través del soporte. Muy bien, esta opción de acá de renovar es cuando ya tuve una licencia de un año y quiero renovar nuevamente, ok, pero son renovaciones por un año. Y también tengo acá lo que es verificar si hay nuevas actualizaciones. Muy bien, acá vamos a elegir el servidor. Para el caso de Latinoamérica, lo que es el servidor de Estados Unidos nos queda más cerca, ok. Vamos a ir al login y por ejemplo en esta ocasión el programa tiene una promoción, ok. Yo estoy grabando este video el día 8 de agosto y hasta el día 17 de agosto hay una promoción en la cual te regalan 3 meses. Es decir, si compras una licencia de un año, ya no te dan 12 meses, sino que te dan 15 meses, ¿ok? Acá hay otras licencias de 6 y 3 meses. Yo no las vendo, pero en ese caso que compres una de 6 meses, tendrás 2 meses más. En el caso de que compres una de 3 meses, tendrás un mes más, ¿ok? Entonces, ellos tienen esa promoción hasta esta fecha de este año. En el caso de que estés viendo este video y ya se haya acabado esta promoción, de igual manera recuerda que en la página que te dejaré en el primer comentario vas a obtener una promoción porque tendrás un mejor precio, un precio más bajo, y que también ellos en cualquier otra fecha del año suelen colocar este tipo de promociones, ¿ok? Como puedes saber también si hay otras promociones, ahí en esa página yo también te las diré, te las dejaré si hay alguna otra promoción adicional, ¿ok? Vamos a ver entonces todo lo que tiene relación
con la reparación de celulares, todo el material que tenemos acá. Y también vamos a empezar acá a entender un poco lo que es el programa, ¿ok? Por este lado tenemos lo que es el perfil, es decir, acá puedo ver yo cuánto tiempo tiene mi licencia y también puedo lo que es cambiar la contraseña, ¿ok? No voy a entrar porque es realmente sencillo, ahí está bastante intuitivo. Voy a hacer un poco más grande acá y entonces por acá tenemos lo que sería lo más esencial, ¿ok? Tenemos acá lo que es Mobile Phone, la parte de archivos que tienen que ver para la reparación de celulares. Muy bien, entonces aquí tenemos, en este lado tenemos lo que son las carpetas que contienen todo lo que es la información. Acá tenemos lo que es Mobile Phone Solution. Tenemos el apartado de Hardware Solution. ¿Qué encontramos aquí? En el apartado de Hardware Solution encontramos lo que es este material de acá, ¿ok? Vamos a ver, por ejemplo, en la parte de carga. Bien, tenemos acá el archivo, entonces lo que nos dice es, de forma bastante simplificada, las líneas que tienen relación con el apartado de la carga, ¿ok? Les voy a decir rápidamente que son cada una de estas, ¿ok? Tenemos acá la cámara trasera de 13 megapíxeles, cámara trasera de 2 megapíxeles, cámara trasera de 5 megapíxeles, parte de carga, nombre de los componentes. Como vemos aquí, cada vez que abrimos un archivo, se nos abre una pestaña, ¿ok? Esto, por ejemplo, si yo dejé de trabajar un archivo, lo mejor es que ya cierro ese archivo para no causar que el computador, si no tiene muchos recursos, se ponga lento, ¿ok? Aquí me voy diciendo los nombres de los componentes. Por ejemplo, este sería el CPU, esto sería los botones de encendido, volumen, acá tenemos la memoria, ¿ok? Etcétera. Ahí nos va desglosando todo eso. Tenemos acá los voltajes que van al CPU. Tenemos acá una opción para ver valores de referencia. En este caso podemos ver valores de referencia directamente en los conectores FPC. Aquí tenemos los valores referenciales, por ejemplo, de este conector y así de todos los conectores que tiene ese equipo, ese modelo, ¿ok? Tiene valores referenciales tomados con diferentes multímetros, diferentes marcas. Muy bien, tenemos acá lo que es la parte de la huella. Tenemos acá lo que es la parte de la cámara frontal. Tenemos acá lo que es la parte que tiene que ver con los manos libres, voltajes de entrada y de salida, la parte de la luz del display, la parte de la imagen, la parte del micrófono, del speaker, del altavoz y de lo que es el receiver, la parte de la radiofrecuencia, la parte del botón de volumen, encendido y apagado, la parte del SD card, del SIM card. Aquí hay algunos modelos que tienen información de lo que es la subboard, es decir, la plaquita de abajo. Vamos a ver aquí, ahí lo que es la subboard, algunos, no todos, ¿ok? Y tenemos también lo que es la parte de touch, voltajes de la memoria y Wi-Fi, ¿ok? Toda esta información en este tipo de formato, lo que se llama acá en el programa Hardware Solution, ¿ok? Entonces vamos a ir ahora a revisar otra carpeta dentro de Mobile Phone Solution. Tenemos acá lo que es bitmaps. Vamos a ver lo que, bueno, ya eso lo hemos visto en el curso de esquemático, que es un bitmap, pero acá vamos a abrir uno para ver cómo se ven. Ok, esto es como el emulador que nos permite ver el recorrido de la línea de una forma bastante simple, ¿no? O bastante entendible. Entonces tenemos ahí que también hay bitmaps para algunas subboard, ¿ok? Hay poco información sobre esto, pero lo interesante del programa es que se mantiene actualizado, ¿ok? Aproximadamente suben unos 10 archivos de todo lo que hay acá, ¿ok? Es decir, 10 archivos de diferentes modelos, de diferentes marcas y de diferentes partes del equipo. Muy bien, entonces por ahí la carpeta de bitmaps. Ahora tenemos una parte de dioda valor de diodo, conector, que básicamente es lo mismo que está dentro de la parte de hardware solution, de la parte de diodo, ¿ok? Básicamente son la misma información. Y tenemos acá esta carpeta que dice IC Only, y esto de acá es básicamente los valores referenciales del circuito integrado, es decir, que nos sirve para verificar si el circuito está en buen estado, porque puedo bajar el circuito y medir los valores referenciales de los pads del circuito, ¿ok? No de la placa, sino del circuito. Muy bien, ahí hay bastantes circuitos, ¿no? Los que han ido recopilando información, ¿ok? Entonces tenemos acá, si quiero verificar cuándo se ha bajado un circuito, ¿no? Debajo, los pads de la placa. Vamos a abrir acá, aquí hay algunos modelos, algunos cuantos. Vamos a abrir esto, ¿ok? Y por ejemplo acá están los valores referenciales debajo del CPU, valores referenciales debajo de la memoria, valores referenciales debajo de lo que sería este circuito, que no lo identifico en este momento. Tenemos por acá valores referenciales de lo que sería el PMIC, por acá de lo que podría ser el circuito de carga o IF-PMIC, ¿ok? Y así de varias partes donde ellos han tomado valores referenciales debajo del circuito, ¿ok? Una vez bajado el circuito, ahí en los pads tienen los valores referenciales. Incluso tienen ahí lo que es el nombre de la línea, ¿ok? ¿Qué más tenemos por acá? Por acá tenemos lo que es voltajes de entrada y de salida, pero claro, en valores referenciales, ¿ok?
hay pocos modelos, pero como les decía, esto lo van actualizando, ¿ok? Todos los días van actualizando. Entonces vamos a abrir este equipo a ver. En este caso tenemos acá lo que son los valores referenciales en las salidas Bux, como vemos acá, y en las salidas LDO. Aquí vemos todos los valores referenciales de esas líneas que serían los voltajes de salida y de entrada. Muy bien, ¿qué más tenemos acá? Tenemos un apartado de termistor, ¿ok? Este apartado nos dice los termistores que pueden existir en las diferentes partes de la placa. En este caso, por ejemplo, tenemos acá un termistor en la radiofrecuencia y solo tenemos un ahí, ¿ok? Pero estos son los termistores de la placa en general. Vamos a abrir otro equipo por acá. Vamos a abrir, ¿ok? Aquí en este caso, por ejemplo, tenemos por acá dos termistores en la radiofrecuencia por acá y tenemos por acá uno en el CPU, ¿ok? Entonces, ¿qué más tenemos ahí? Tenemos esa parte de termistores y también hay termistores de lo que son las subboard, ¿ok? Dependiendo del equipo si lo tiene. Por ejemplo, en Xiaomi tenemos termistores en la subboard. Vamos a abrir uno por acá, ¿ok? Ahí, por ejemplo, tenemos un termistor, ¿ok? Bien, entonces tenemos también esa información donde ubicar los termistores. Eso sería todo lo que tenemos acá en este apartado de Mobile Phone Solution. Ahora vamos a ir a esta otra carpeta que, bueno, básicamente son los esquemáticos, ¿sí? Los layout y los manuales de servicio. Bueno, esto no lo vamos a abrir para no hacer tan largo el video. Ya saben lo que hay acá, ¿no? Toda la información de un equipo. Vamos a abrir uno solo para hacer el ejemplo. Esto lo que es, por si acaso no lo sabes, ya lo tenemos en nuestro curso básico de esquemáticos que está acá en el canal, ¿ok? Te lo voy a dejar por aquí en las tarjetas y en la descripción del video. Esto es básicamente todo el esquemático, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a encontrar en esta parte. Tenemos acá otra parte que son System on Chip, ¿ok? Esto es un poquito más avanzado, pero sin embargo les comento, ¿no? Es para ver lo que son diagramas, por ejemplo, de lo que sería un procesador, que es lo que significa SoC, ¿ok? Procesador Qualcomm, procesador MTK. Por ejemplo, lo que sería un diagrama, vamos a abrir uno, del funcionamiento de lo que es el CPU, de las diferentes líneas que tiene, diferentes funciones que tiene y cómo se comunica con los circuitos que tiene alrededor. En este caso, por ejemplo, tiene 2 PMIC, tiene parte de audio, tiene memoria RAM, memoria de almacenamiento, ¿ok? Por acá se comunica con la cámara, con todos los circuitos y componentes que se comunica, ¿ok? Entonces, eso de ahí tenemos lo que son los SoCs o los System on Chip, básicamente bloques de diagramas de CPU. Y tenemos acá otro apartado que son los datasheets, es decir, las hojas de datos. Esto cuando, por ejemplo, nosotros queremos estudiar algo más profundo sobre un circuito en específico. Por ejemplo, vamos a abrir uno acá, cualquiera al azar, y esto es toda la hoja de datos de este circuito cuando nosotros queremos hacer estudios más profundos, ¿ok? Están todos los datos, todas las hojas de datos referente al funcionamiento, ejemplos, cómo va a funcionar una línea, cómo hace todo eso, en referente a lo que es este circuito en particular, ¿ok? Entonces, esto es bastante información que tenemos acá de diferentes modelos. Básicamente es todo el apartado que tenemos aquí en esta primera opción de Mobile Phone y estas 4 carpetas que contienen diversa información. Aquí tenemos otra parte que es para laptop, pero para los fines de este video no es de interés. Tenemos acá otra parte que es de Smart Board, una parte que me parece que también está en desarrollo porque no tiene muchos modelos. Sin embargo, es también interesante. Vamos a abrir acá un modelo más conocido. Ok, es que básicamente es un bitmap, ¿sí? Pero con la placa, es decir, un bitmap, pero con la placa. Puedo hacer clic acá y me dice ahí la relación de la línea, del componente con la línea, ok, hacia dónde va, pero ya directamente en lo que sería la placa. Ok, entonces un apartado bastante interesante, pero bueno, yo me sigo quedando con el bitmap, ¿no? Porque hay más información en bitmap. Tenemos acá lo que es combinación, ok, ¿qué significa esto de combinación? Volvemos acá. Bueno, ya lo habíamos visto en otro video, pero básicamente si por ejemplo yo quiero abrir lo que es un bitmap, vamos a abrir un bitmap de una main, en este caso vamos a abrir un Redmi Note 9 Pro, abrimos nuestro bitmap y abrimos lo que es el esquemático de ese equipo, ¿no? Para tener correlación. Tenemos Redmi Note 9 Pro, vamos a abrir el esquemático. Entonces yo puedo hacer acá lo que es seleccionar acá esto, aquí ya me dice que máximo puedo hacer 2 combinaciones, ¿ok? Entonces selecciono este y aquí ya yo puedo hacer una combinación. Ahí me decía que si yo quería hacer una combinación, como ya tenía 2 archivos seleccionados, automáticamente me lo piden. Entonces puedo trabajar acá 2 hojas. Vamos a ver acá si nos hace el seguimiento correcto. Ahí está, nos hace el seguimiento correcto con la búsqueda correcta, ¿ok? Entonces ahí cuando queremos trabajar con 2 archivos en conjunto para facilitar la tarea de la búsqueda, ¿ok? Ahora acá en esto yo me salgo para deshabilitar esa opción y listo. Si quiero volver a activarla le doy clic acá y se vuelve a cargar. Ahora si yo estoy trabajando con otro archivo, bueno, hay ocasiones que da errores cuando yo quito la selección acá y abro otros.
Entonces, si no me deja usarlo, simplemente cierro el programa y lo vuelvo a abrir, ¿ok? Entonces, tenemos acá para buscar partes compatibles, ¿ok? Este apartado es general, pero podemos acá buscar lo que es circuitos, ¿no? Por ejemplo, PMI 632, ¿ok? Que es un circuito bastante común. Aquí me aloja una lista de los equipos que pueden tener este circuito y que me pueden servir, ¿no? Entonces, hay bastante información. Por acá tenemos otro apartado que es DataWorks. Ya vamos a ver qué es. Esto de acá son documentos que han donado. Básicamente están subidos de forma gratis, pero en lo que es grupos de Facebook, ¿ok? Son archivos que suben otras personas, ¿ok? No son directamente del programa. Tenemos acá para compartir el programa, que bueno, no es necesario compartirlo. Y tenemos acá lo que son DataWorks, que son archivos que no son lo que hacemos acá en este canal, que reparamos electrónicamente, pero es interesante también mencionarlo porque tenemos acá lo que son los software de, bueno, básicamente muchos equipos. Vamos a ir uno de los comunes, que es Samsung, ¿ok? Y nos arroja también por las series. Por ejemplo, serie A, ¿ok? Ahí nos arroja también los modelos y ahí podríamos nosotros descargar directamente el software de ese equipo, ¿ok? Sin necesidad de ir a algún otro servidor. Aquí directamente lo podemos hacer. También hay otros tipos de informaciones, ¿no? Para lo que son laptops, esto es lo que es BIOS. Tenemos archivos de memorias de MMC para quienes hacen reprogramación de memoria. También archivos de UFS, ¿ok? Bastante interesante. Aquí tenemos otra carpeta que dice Special File, que bueno, esta parte, por ejemplo, ISP, son archivos para hacer lo que es conexiones ISP. Vamos a ver qué nos da ahí. Ok, ahí nos arroja un archivo. Ya quienes hacen este tipo de reparaciones a nivel de reprogramación de software se entenderán con este tipo de archivos, ¿no? Pero los comento para que se vea que acá en el programa también hay este tipo de información, ¿no? Y también hay lo que es BIOS para PC, ¿no? Entonces ahí hay información también. Entonces, básicamente esto es lo que en la reparación de celulares nosotros podemos utilizar en el Borneo Schematic. Con esto me despido y nos vemos en un próximo video.